Amigas, bienvenido a otro episodio de Amigas sin filtros. Este episodio es especial porque estaré entrevistando a una persona muy especial para mí, mi amiga Cris Jaimes. Un espacio honesto donde las mujeres pueden sentirse vistas, escuchadas y acompañadas. Queremos conectar con aquellas que a veces se sienten solas, abrir conversaciones reales sobre la vida y a través de entrevistas compartir experiencias que inspiran, sanan y empoderan. Este podcast nace del deseo de recordarles que no estamos solas, que entre amigas se camina más fuerte. Soy La Luz y esto es Amigas sin filtros. Ella es periodista, corresponsal, presentadora y emprendedora. Y por primera vez va a estar contando su historia. Así que van a aprender y van a conocerla de una manera diferente a como la mayoría de las personas en los medios ya la conocen el día de hoy. Ella es un ejemplo de cómo la preparación y la educación puede cambiar el rumbo de tu vida. Cris, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. ¡Qué presentación tan linda! Ya conseguí manager. Bien merecido que te lo tienes. Cris, vamos a ir directo al punto. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia. Bueno, yo soy de Cúcuta, Colombia, sí, una ciudad que queda en frontera con Venezuela, y nací en el 94. Mi infancia, tengo recuerdos muy lindos, pero también recuerdos muy dolorosos. A los 4 meses, Venezuela era muy próspera en esa época. Entonces mis papás se conocieron allá. Mi mamá le lleva más de 10 años a mi papá. Creo que mi papá tendría 23 años y mi mamá 33. Y se conocieron en un viaje a la playa y dijeron, qué linda y qué guapa está esta muchacha. Y heme aquí, voilà. Mi mamá siempre trabajó, entonces me dejaron en manos de mi abuela. Estuvo conmigo quizá el primer año y medio de vida. A mi papá lo conocí a los 10 años, más o menos. Me han contado que me llevaban cuando tenía 3 años, pero tengo en mi memoria que lo conocí a los 10 años. Tuve una abuela que me amó mucho. Creo que fue la persona que me malcrió también por el amor que me tuvo. Nunca viví con mi mamá, nunca viví con mi papá. Mi núcleo familiar era mi abuela, mi nona Rosa, así le decimos en Cúcuta a las abuelas, la nona, y mi hermano mayor, Daniel Alejandro. Entonces yo era la niña de la casa. Cuéntame un poquito acerca de cómo era tu relación con tu papá. ¿En qué momento te diste cuenta mi papá no está aquí? Creo que no me hizo mucha falta en la infancia, o así creía yo, porque tenía un hermano mayor. Entonces creo que él fue la figura masculina más cercana que tenía. Cuando conocí a mi papá, mi mejor amiga, mi hermana, mi prima, mi todo, ella se llama Cindy Vanessa Duarte. Ella llega a mi vida cuando yo tengo 5 años, compartíamos mucho, y quizás cuando tenía 10 mi papá llega. Y mi papá llega porque cuando él se entera que va a ser papá a los 23 años, él no sabía qué hacer. Mi mamá básicamente lo echa de la casa, le dice váyase de acá, y él se devuelve a Bucaramanga, que es, mi familia es de Santander, entre Santander y norte de Santander en Colombia. Mi papá, de una familia pobre pero hermosísima, los sacerdotes de una iglesia le pagan la universidad para que estudie psicología. Y en el último año empieza a hacer unas prácticas o residencia y empieza a atender a niños abandonados del bienestar familiar en Colombia, que son niños, mi país lastimosamente tiene mucha violencia y hay muchos niños que huyen o son abandonados o se los quitan a madres o padres que quizás están en las drogas y estos niños terminan en esta organización. Y él empezó a trabajar como psicólogo con esos niños y dijo, no puedo, me siento muy hipócrita, tengo una hija que abandoné, así que voy a regresar a buscarla. A su novia de ese momento, que hoy es su esposa, le dice, mira, me voy para Cúcuta a buscar a mi hija, porque primero tengo que apoyar a mi hija y después sí puedo trabajar con otros niños. Y así volvió, llamó a mi nona y le dice, ve a doña Rosa, ¿será que puedo ir a compartir con la niña? Quisiera recuperar tiempo con ella. Y mi nona, bien protectora, era como que, ¿a qué quieres venir a esta edad cuando ya nosotros la hemos cuidado? No le tocó fácil a mi papá cuando volvió. ¿Tú cuando lo viste por primera vez, qué sentiste? ¿Te acuerdas?
Sí, sentí que era alguien extraño. Yo me acuerdo que agarré a mi prima Vanessa y le dije, ¿quién es ese señor? Ay, no, acompáñeme, no me deje sola con él. Me costaba agarrarle la mano. Creo que él hacía muchas estrategias para conquistar. Me llevaba a tocar guitarra, me llevaba a ver a los caballos. A mí me encantan los caballos y me enseñaba a darles panela, zanahoria. Además, yo era una niña muy agresiva, muy retenida, tenía muchos problemas por la infancia que tuve y creo que mi papá me empezó a analizar de cómo tenía que ser el approach conmigo. Lo hizo muy desde el amor y fue muy paciente, porque yo sí fui una niña bien complicada. En ese entonces tu mamá no estaba viviendo contigo tampoco, ¿la mirabas? De mi mamá tengo muchos recuerdos. La miraba con todo el amor del mundo todavía hoy. No tuvimos una relación fácil, quizá ya cuando me vuelvo adulta, ¿verdad? Que empiezo a entender muchas cosas. Creo que uno de niño, e incluso cuando crece, culpa mucho a los papás por cosas que tuvo que vivir. Y a la final, it is what it is, y la vida te pone muchas circunstancias para que tú aprendas a ser fuerte y nadie es culpable. Es decir, los papás de uno hicieron lo que pudieron hacer por uno con las cosas que sabían o las herramientas que tenían, ¿sí? Entonces, hermosísima, ahorita tiene 62 años ella, pero de joven, hermosa, una rubia despampanante, se hacía un lunar acá. Iba a recogerme al kindergarten y mis compañeritos me decían, estoy enamorado de la mamá de Cris Dayana. Venía como 2 veces al año, pero también tengo recuerdos, claro, cuando llegaba era mi princesa, o sea, es que uno ve a la mamá de uno con todo el amor como lo ve una niña, ¿no? Pero también la veía 1 o 2 veces al año y recuerdo que le decía a una tía en esos días que duraba en la casa de mi abuela y se tenía que regresar a su trabajo en Venezuela, vaya, entretenga a la niña y llévela a comprar algo o vaya a jugar con esto. Y cuando yo descubría algo en ese momento y quería devolver a decirle, mami, mira que aprendí esto, mi mamá. Y me asomaba mucho al porche, como le decimos en Cúcuta, a la reja afuera, y mi mamá ya estaba 1 o 2 calles en un taxi. Entonces tengo muchos recuerdos una y otra vez de quedarme pegada a la reja llorando. Era como un desconsuelo, ¿sabes? No, recuerdo que me quedaba dormida llorando y cuando me despertaba yo no sabía dónde estaba. Y eso repetido una y otra vez era como el amor más grande cuando volvía y la desilusión más grande cuando se iba a escondidas. También me imagino su dolor de ella de despegarse de su hija y decir, mira, ¿sabes qué? No quiero llorar. Me voy así, prefiero evitarme el sufrimiento de despedirme de ella. Entonces desarrollé habilidades y me creí muy inteligente a los 5 o 6 años. Ya me van a quitar a mi mamá, entonces ya no me voy a dejar distraer. No voy a estar acá hipervigilante. Y era cada vez más difícil para mi hermano o para mis tíos despegarme de mi mamá, porque empecé a analizar cómo funcionaban los truquitos que me hacían para que yo no me dara cuenta cuando ella se iba. Esos son los recuerdos que tengo de mi mamá. Me compraba muchas cosas, no sé, en esa época Shakira estaba muy de moda y todas estas cositas que se ponían en la cadera, videojuegos, jugábamos a los tacones y al maquillaje. O sea, los días que la tenía era una niña muy feliz. El resto del año también mi abuela y mi hermano hacían lo que podían, pero se sentía diferente cuando ella no estaba. ¿Y qué soñabas de niña? ¿Cuál eran tus sueños? Soñaba estar en la televisión. Quizá, pero de niña como ser cantante, agarrar un micrófono, modelar, jugaba mucho a las muñecas. Soñaba mucho un cuarto de niñas muy lindo que no tuve, porque eso que te cuento con mi mamá, esa prosperidad duró más o menos hasta mis 6 años, ¿sí? Pero yo nunca tuve un cuarto con cosas rosaditas, ¿no? De la Barbie, bien lindo. Entonces, siempre soñé con un cuarto con todos esos juguetes. ¿Quién dirías que en tus primeros años, quién te inspiró? ¿Quién te motivaba? Who did you look up to? Es complicado. Mis primeros años, de hecho, yo diría
que desde que nací hasta mis, 15 años quizá, estuvieron, de pronto antes, hasta mis 13, 14, estuvieron llenos de mucha violencia. Entonces, Cúcuta, que es la ciudad de donde yo estoy, y muchas ciudades de Latinoamérica tienen en sus casas padres o tíos o primos que pueden ser violentas o violentos y pasan cosas dentro de las casas que a veces los mismos adultos no saben. Entonces yo me acuerdo que como yo no conocía a mi papá en mi mente, ¿cierto? A mí me dicen, no, pero usted la trajeron a Bucaramanga a los 3 años. Yo no me acuerdo. Como yo no conocía a mi papá, entonces en la casa éramos mi abuela, mi hermano mayor y yo. Y cuando yo tenía 8 años, llega un tío de Venezuela, que era el tío menor de mi abuela, y se lo trajeron de Venezuela por problemas de drogadicción. Y era mi tío favorito de la vida. Era así, yo para arriba y para abajo con él. Era maravilloso el primer año, me alzaba, jugaba conmigo. Y claro, quizá porque yo no tenía esa figura paterna en ese tiempo, me apegué muchísimo a él. Pero mi tío empezó a tener más problemas de adicción y a volverse más violento. Y era una infancia que no se la desearía a ningún niño, porque mi abuela iba más para vieja, digamos 80, 81, 82. Entonces físicamente no era fuerte para protegerme, ¿no? Mi hermano estaba en su mundo en la universidad y casi no lo veía, casi no iba a la casa, entonces también sentía que no me protegió, y yo estaba con mi tío la mayoría del tiempo y era un hombre muy agresivo. Por ejemplo, no sé, me agarraba del cuello contra la pared a asfixiarme o sacaba un cuchillo. Ok. Que para perseguirme en la casa. Entonces, una niña que se enfrenta a esas situaciones desarrolla habilidades de protección, ¿sabes? Y así fui yo hasta que, gracias a Dios, mi papá apareció. Esos son los años de infancia que recuerdo. Si tú me preguntas si yo en ese tiempo de infancia quería ser periodista, sabría dónde llegaría. No, la verdad no. Pero sí quería un futuro distinto. Yo quería una familia llena de amor y no tener que llegar a la casa con miedo. Entonces huí de la casa. Literalmente me fui cuando tenía 16 años porque no era un lugar seguro para mí. Eso entre muchas cosas que uno quisiera no recordar. Y yo peleaba con Dios. Yo ahora tengo una relación muy fuerte con Dios, lo amo, es mi pilar. Estoy donde estoy porque Él habla conmigo. Y suena chistoso, pero Él habla conmigo a través de la intuición de cada persona que me pone, y hoy estoy cada vez más segura de eso. Pero en ese tiempo, no sé, yo a mis 16 años miraba al cielo y peleaba con Dios terrible y decía, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo no puedo ser una niña normal? Si sabes que tiene su familia, su cuarto, que le pagan la universidad, que tiene que comer, ¿no? Entonces tuve que salir a trabajar y sabía que quería estudiar porque la única manera de cambiar un futuro en donde mi familia por parte de mi mamá no creía de pronto en la educación. Mi mamá estudió hasta 3º de primaria y ella ni siquiera sabe el nombre de la maestría que estoy estudiando acá, ¿sabes? Pero sabe pronunciar la palabra posgrado. Entonces es muy lindo hoy porque ella dice, mi hija está estudiando un posgrado en Estados Unidos. Mi hija es periodista, mírala en la televisión o guarda los periódicos donde me han sacado. Pero la vida es bella y Dios sabe cada cosa que te hace atravesar para llegar a donde estoy hoy y poder mostrarle a otros niños que me recuerdan a lo que yo viví, que hay un futuro diferente que se puede crear y que hay que tener mucha fe y no parar de soñar, definitivamente. Qué pena, me pongo nostálgica, amigos. Tu historia es muy, muy bella y yo sé que hay muchas personas que están pasando por lo que tú has pasado y esto es algo que los va a inspirar. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Yo llegué a los Estados Unidos en el 2021 cuando tenía 26 años. No hablaba inglés, nunca hablé inglés. Y me vi una película que en español se llama El Stand de los Besos.
Yo como a mis 17 quería migrar, pero pues no tenía el dinero para irme, no sé, a Ámsterdam, y eran muchos requisitos en estos programas de au pair y todo eso, y yo, bueno, no me alcanza, y siempre quise. A mis 26, yo estaba estable en Colombia, ¿no? Entonces estaba en un pico muy interesante de mi carrera profesional. Era presentadora de noticias, trabajaba en 2 canales diferentes. A eso me gustaría, antes de que vayamos ahí. Tenías 16 años, te fuiste de tu casa a buscar futuro. ¿A dónde te fuiste y cómo perseguiste ese sueño que era de estar en la televisión? Eso es una serie de milagros hermosísimos en mi vida. Yo tengo entonces 16, huyo de mi casa, de este tío loco. Mi abuela se muere a los 16, entonces la muerte de mi abuela y la muerte además de entre los 12 y los 15, un poquito antes, mi tía Doris, que hoy ya no está con nosotros, era la familia de ella era la que siempre me rescataba, ¿no? Y me cuidaba. En ese mismo año, 2 años seguidos, se mueren mi tía Doris, que era como quien me protegía y la figura materna, mi abuela y este tío loco que estaba en las drogas y era bien agresivo. Entonces yo sentía que el mundo se me acabó, ¿no? Me voy a Venezuela porque no tenía plata para estudiar y me habían dicho que estudiar en Venezuela era gratis. Fui con la ilusión de estudiar periodismo, pero no pude porque no tenía papeles venezolanos. Entonces me devuelvo para Colombia y estoy un día con una carpeta en mis brazos en el barrio donde vivía mi tía porque quería aplicar a la universidad. Y mira cómo Dios es de lindo. Viene un vecino a tocar la puerta de la casa de mi tía y dice: buenas, doña Doris, es que vi a una de sus sobrinas con una carpeta en la mano caminando para arriba y para abajo y está buscando ella trabajo. Y yo, sí, tía, dígale que sí. Dígale que vaya hoy a las 2 de la tarde, que en Caobos, en Cúcuta, están abriendo un nuevo restaurante. Y entonces yo fui para allá, me presenté con la hoja de vida. ¿Y cuántos años tiene usted? Y yo, no, 16, voy a cumplir 17. Bueno, diga que tiene 18. Y yo, bueno, porque como es menor de edad no te dejan trabajar en Colombia. Y bueno, ¿qué experiencia tiene? Y yo, no, nada. Yo tenía 3 uñas pintadas de fucsia, una de negro, la otra no. O sea, desastrosa. Y me dice, bueno, quítete ese esmalte de las uñas para que estés bien presentadita. Acá está el uniforme y si viene el jefe, le dice que tiene 18 y ya empieza a trabajar hoy. Me acuerdo que me pagaban 20,000 pesos colombianos en ese tiempo, que hoy serían unos $4, $5 al día. Wow. y ahí mismo, en ese mes, empezó a cambiar mi vida porque conseguí trabajo y me aceptan en la universidad pública, en la Francisco de Paula Santander, para estudiar comunicación social. Y desde ese entonces hasta la fecha y hasta que Dios me permita seguir estudiando y trabajando siempre. Entonces ahí empiezo a estudiar periodismo. ¿Qué significa la educación para ti? Todo. Es mi rescate, mi salvavidas. La educación me transformó. La educación y la comunicación las llevo en la sangre. Y eso que fui pésima estudiante en el colegio, terrible, no leía nada. Pero la educación transformó mi vida, ha transformado la vida de mi familia, de mi mamá, de mi hermano menor. Me ha permitido proveerles experiencias, me ha permitido inspirar a niños del colegio donde estudié y a otros. La educación lo es todo. De chiquita, teniendo el background que tienes, ¿pensaste en un momento que ibas a estudiar? ¿Querías ir a la universidad o lo mirabas imposible? Sí, siempre quise ir a la universidad porque gracias a Dios mi papá apareció cuando yo tenía 10 años y me empezó a llevar como psicólogo a otros ambientes. Entonces atendía a muchos chicos que se rehabilitaban de la droga, atendía a muchas familias de muy buen estatus socioeconómico en la ciudad y yo veía que todas esas familias eran con muchos privilegios y estudiaban. Me presentaban colegas de él en la alcaldía, otros psicólogos, y todos tenían en común que hablaban distinto. Es que mi familia por parte de mi mamá y por parte de mi papá son 2 mundos muy distintos y aunque a los 2 les tengo amor y ambos me enseñaron lecciones distintas. Entonces por parte de mi mamá
siento que hay un poco más de violencia, no estudio, más como que tienden lastimosamente a la envidia, el hacerse daño, ¿cierto? Que es el lugar de donde quise huir. Ya, gracias a Dios, yo creo que muchas cosas, sanar, terapia y todo me han hecho aceptarlos y amarlos y entenderlos. Y la familia por parte de mi papá, que a pesar de que vienen del campo y tuvo mucha pobreza, mi abuela a punta de coser vestidos hizo que todos sus 5 hijos fueran a estudiar. Y aún hoy lo más sencillo de hablar con ella, y ella es yo creo que ella es mi fan número 1, mi abuelita Cleofelina, de cuanto yo la llamo. Y te cuento algo entre paréntesis. Ayer justamente, yo en estos días y en este momento de mi vida, ahorita mis 31 acá en Washington, me arrodillaba y le decía a Dios, Dios mío, agarra mi vida y ponme donde tú quieras que yo sirva y ayude, pero que me haga a mí muy feliz, ¿no? Y claro, estoy en el mundo de las inversiones, el mortgage es hermoso, me encanta ayudar a las familias, me encanta estudiar. Y da la casualidad que ayer un profesor ahí de George Washington University me dice, Cris, ¿te interesaría hacer, yo no quiero hacer una internship en tal parte? Ok, ¿te interesaría hacer professor assistance para esta clase? Y yo casi que le dije, sounds good, suena bien. Y me dice, ok, esto es tuyo. Ya te presento al profesor no sé qué, que viene a la Universidad de Michigan. A este profesor serán 120 estudiantes de primer y segundo grado del Bachelor en Comunicaciones de la universidad. Y yo, son cosas como esas que me han pasado en la vida, que yo sin buscarlas, como que, mira, acá está, ¿quieres la educación? Pum, ¿quieres ayudar a los otros? Y ahora estoy muerta del miedo porque una niña como yo, en las condiciones que creció, jamás imaginaba estar en un salón de clases de una universidad de este nivel, ayudándole a un profesor que tiene 5,000 PhD, que habla no sé cuántos idiomas, a enseñarle a estudiantes además muy privilegiados con tuition fees carísimas que hablan el inglés como idioma nativo y yo que hace 4 años no hablaba nada, a decir, oye, es increíble, no se puede tocar lo que estoy viviendo, pero se siente y parecía imposible, pero aquí estoy. Es muy lindo. Ese había sido un paréntesis. Ese había sido un paréntesis. ¿En qué íbamos? Siempre quise estudiar porque mi papá me mostró esa parte, ¿sabes? Me presentó con gente que yo digo, wow, sí existe un mundo distinto, no esto que yo conozco, donde el tío te persigue con el cuchillo y yo no sé qué, y se hablan palabras muy grotescas y sí, había otro futuro diferente. Y por ahí empecé. Luego me sale este trabajo que fueron las herramientas para pagar la universidad. Además, en la Universidad Pública de Cúcuta yo me pasé con todo. No tengo nada, mejor dicho, soy no sé qué víctima, porque no me alcanzaba el dinero para pagar el semestre. Y me acuerdo que el semestre, y Dios bendiga las universidades públicas que le permiten a chicas como yo, ¿cierto?, acceder a educación, me valía 300,000 pesos. Que en dólares, ¿cuánto serían? $80 el semestre, quizá, Okay. a hoy. Y claro, ¿qué tenía que yo hacer? Trabajar para pagar mi habitación rentada. Me acuerdo que la habitación que renté tenía un colchón y una sábana con la que tapé una ventana porque no tenía cortinas. Y a partir de ahí, desde el primer día que pisé la universidad, salía corriendo en el bucecito para cumplir con el trabajo, me llevaba los cuadernos y los escondía debajo del lugar donde decía bienvenido al restaurante, ¿cierto? Y cuando los comensales se ocupaban a comer, yo aprovechaba a hacer trabajos de la universidad y tareas y la volvía a esconder. Y siempre Dios me bendijo con muchas señoras, mamás de mis amigas, que aunque mi mamá por su trabajo no pudo estar presente o mi abuela y mi tía se murieron, estas señoras, dígale a su amiga Cris que venga. Yo como muchísimo, no soy muy de buen comer. Entonces hice sancocho, hice bandeja paisa. Dígale a Cris que venga a comer acá y yo, no me digan más, para allá voy. Y para allá me iba y me quedaba a dormir y hasta el sol de hoy, a mis 31, todavía tengo esa bendición. O sea, qué lindo. Tengo muchas familias que acá en el DMV, Cris, ven, Cris, vamos, Cris, te invitamos. Y digo, eso es un ángel que Dios tiene conmigo siempre. Sí, tu mentalidad atraes. ¿Por qué decidiste venir a los Estados Unidos? Siempre quise ser bilingüe. Esa fue la primera razón. Siempre quise conocer cómo sería este mundo estadounidense, ¿no?
empecé a viajar. Antes había hecho como unos viajecitos a Europa y todo, y veía como las aerolíneas te hablan en inglés. Y pasó que yo entré, cuando yo salgo de la universidad, yo vivía en Cúcuta, me voy para Bogotá a trabajar en El Tiempo, que es el periódico más grande de Colombia. Y yo mal vestida, yo el leggings fucsia, ni me acuerdo de mi yo de esa época. Y mi jefe, el director de una revista que ya no existe, pero que era muy importante de la casa editorial, estaban como las competencias, Televisa, Revista Lobo, Revista Elenco, era donde yo trabajé. Todos vestidos tan elegantes en ese mundo de los medios de comunicación, y yo solo miraba alrededor. Todos se expresaban muy bien. Entonces yo me tuve que sofisticar en el proceso. Yo tuve que aprender a expresar muy bien, a trabajar mejor en el español, a leer las manners, ¿no? Es decir, todo este protocolo que se movía en el mundo en la industria de los medios de comunicación. Yo soñaba con entrar a los medios, pero hay tantas niñas y chicos que sueñan entrar, y en Colombia hay ¿qué? 5 medios grandes. Yo me acuerdo que el día que yo me fui para Bogotá, confiada a ojos cerrados de que yo iba a entrar, pero yo no sabía. Y apliqué, me llamaron, me dijeron, Cris, pasaste el primer filtro. Y yo, excelente. Y ya no me volvieron a llamar. Y yo estaba en Cúcuta y yo dije, no, adiós, me voy para Bogotá. Pero la llamaron. No. Pero entonces, ¿para qué se va si no la han llamado? Espere que la llamen. Adiós. Yo agarré los pesos que tenía y con 2 maletas dejé Cúcuta y me fui para Bogotá. Y empecé a tener entrevistas para buscar mi internship, y a 5 empresas le dije que sí. Hidrocarburos, comunicaciones, me pagaban más y todo. Y a todas les dije que sí, porque para una empresa es más fácil buscar el intern que para uno de intern encontrar una empresa. Pero yo seguía esperando que la casa editorial El Tiempo me dijera, ven a trabajar con nosotros, y nunca me llamaron. Y eran como 10 días que yo estaba en Bogotá. La plata se me estaba acabando. Una amiga, Dayana Rey, me recibió en esta habitación en Bogotá, y yo estaba deprimidísima, y un día me acosté llorando y me levanté y dije, no más, me voy para las instalaciones del medio de comunicación. Como decir tú acá, me voy para Telemundo, Univisión. Y me fui para El Tiempo con mi pantalón rosado y me paré allá con la niña del front desk a decirle, mire, señorita, es que ustedes me llamaron y me dijeron que yo había pasado el primer filtro, pero jamás me llamaron más. Ay, qué pena, es que la convocatoria ya se cerró. Y yo ahí en ese edificio, delante de toda esta gente bien vestida, empiezo a llorar. ¿Cómo me van a hacer eso? Pero ustedes me dijeron, yo vengo de Cúcuta, no tengo plata, la gallina, el marrano, no, whatever, pero, o sea, no tengo cómo devolverme, no. Y yo lloré, y esta niña era como, señorita, cálmese, ya llamo. ¿Quién la atendió? Me acuerdo que era un señor de nombre Gabriel. Ya llamo, siéntese. Y se fue. Mire, tengo una niña acá, llorando, haciendo pataleta, que nosotros le habíamos dicho que aprobó el primer filter de la entrevista. Y yo llorando por allá lejos la miraba y se demoraba, bajó y me dijo, niña, vea, me entregó un papel. Hay una sola vacante disponible todavía. Preséntese mañana allá al frente en las instalaciones del periódico donde queda City TV, ahí en el 2º piso. Y yo, gracias. Yo tengo fama de ser impuntual. Amiga, ese día llegué 1 hora antes. Y ese día, gracias a Dios, me levanté y me fui allá a buscar la oportunidad. Al día siguiente, madrugué mucho, me fui en el Transmilenio, llegué a la casa editorial El Tiempo. Me recibieron, y cuando estaba caminando por ese medio de comunicación tan grande, acá veía cámaras, acá los editores y los jefes de misión corriendo, a los redactores, todas las teclas sonando. Yo iba caminando y las lágrimas como en búsqueda de la felicidad. ¿Cómo se llama la película en inglés? ¿In Pursuit of Happiness? Yes, In Pursuit of Happiness. Así cuando él va caminando, que entra a trabajar a Wall Street, así me sentí yo caminando ese día. Se me bajaban las lágrimas solo caminando. Y llegué, me recibe el asistente del director de la revista, y yo así nerviosísima. Ya viene Diego León. Ok. Luego llegó Diego León Giraldo, señorita, pase. Y yo, gracias. Muy bien, cuénteme de usted. No, mire, yo he hecho esto, yo ya he sido gerente de una clínica, yo ya he trabajado en mi medio local en televisión. Ok, ¿qué sabe de la revista? Y yo, nada. Bueno, le cuento que nosotros hemos tenido a Shakira, a Carlos Vives, a todos. Y yo, ok. ¿Tiene experiencia en entertainment, en entretenimiento? No, señor. Muéstreme qué ha escrito. No, nada de entretenimiento. Ok. Bueno, espere allá
y esperemos a la otra niña que viene para la entrevista. Yo no tenía nada de idea del mundo de la farándula. Nada. Yo no conocía la dinámica de Bogotá. Una niña provinciana que ¿sabes? La niña llegó tarde. Y Diego León Giraldo dice, bueno, yo detesto que la gente llegue tarde. El puesto es tuyo. Bienvenida a la casa editorial El Tiempo. Y ahí empezó mi carrera en los medios. Gracias a Dios. Y ni eso hace que llegues a tiempo ahora. Y ni eso. Ya voy a volver a trabajar en eso. Que Diego León no me escuche porque me regaña. Qué lindo, Cris, me encanta, me encanta. Dime ha sido tu obstáculo más grande mientras has estado tratando de estudiar. ¿Ha habido algún impedimento que has tenido que luchar? El síndrome de la impostora, el creer que no soy capaz. Ese ha sido mi obstáculo más grande. El creer que no puedo o no podía aprender inglés. Yo creo que es eso, porque ni siquiera yo no leía y yo ahorita leo mucho porque desarrollé el hábito. Creo que todo se aprende cuando tú lo crees, pero mi obstáculo más grande ha sido convencerme a mí misma de que soy capaz de hacer investigaciones, de leer artículos difíciles, de aprender una industria distinta, ¿no? Como el mortgage, como las stocks, como la industria de salud. Yo he trabajado en diferentes y ese ha sido, cuando lo creo, las cosas fluyen más. El tiempo, a mí me gusta hacer y meterme en todo, entonces el aprender a decir que no, que a veces la gente no lo toma bien porque te piensa que eres egoísta, ¿no? Cris, ven acá, Cris, ayúdame con esto, Cris, y tú a veces por querer ayudar a todo el mundo no priorizas tus cosas y las descuidas. Así que el aprender a decir que no y el síndrome de la impostora han sido mis dos grandes obstáculos. ¿Qué herramientas has usado para que superes esos, en síndrome? Yo me inspiro mucho a través de libros. Por ejemplo, me leí el de Malala o muchos libros que leo de la Segunda Guerra Mundial, libros de gente extraordinaria. Uno de mis favoritos es Outliers de Malcolm Gladwell. Y todos estos libros me han ayudado a sentir que soy capaz. Veo muchas películas y cuando se me está olvidando que soy capaz de las cosas, revisito esas películas o vuelvo a releer esos libros que me hacen acordarme de que soy capaz. Llamo a alguien que me inspire. Llamo a alguien cuando veo las cosas difíciles que le pregunto, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para no tirar la toalla? ¿Cómo haces para seguir ahí? Y esas palabras me reconfortan y se me pasa. Lo importante es descansar y no abandonar las cosas. Me encanta eso. Descansar. ¿Qué le dirías hoy a tu niña interior? Que crea en ella firmemente hasta el final. Que estoy muy orgullosa de ella por todas las cosas horribles que ha podido superar. Y me está viendo acá. Triunfando. Ay, me hiciste llorar a todos. Ok. ¿Qué mensaje le darías a una joven que no ve un futuro para ella? Sabes que esa es una pregunta que me hago muy seguido. En el 2023 visité la escuelita donde estudié. Y cuando volví había 45 niños y fue el mismo salón, sexto A, o sea, donde estudié sexto de primaria, 14 años atrás. Entonces vi una niña con un cintillo rosado, muy linda, muy extrovertida, y me vi tan reflejada. Y les dije, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿No? Y alcen la mano. ¿Tú qué quieres ser? Abogado. Yo quiero ser basquetbolista. Yo cantante. Y siempre les dije, sueñen. O sea, no importa cuál sea esa realidad de ahorita, ¿no? Porque la realidad de muchos niños en nuestros países es muy difícil. Si ellos piensan que la realidad de ahorita va a ser su futuro, las esperanzas se van, ¿sabes? Pero si tú los ayudas a de verdad crearse esa imagen mental de este niño trabajando como doctor, como abogado, como escritor, como lo que sueñe, y lo dibuja y lo pega en su cuartito y ve películas de esos otros niños que lograron ser algo y se rodea de gente que les inspire, que los lleve a bibliotecas, ¿cierto? Se acercan más a los profesores. Mira, a mí los profesores me han sido ángeles, a todos ellos, y hoy les digo, desde mis profesores de colegio hasta los de la universidad,
yo no sería nada sin mis profesores. Así que me encantaría decirle a los niños que hay un futuro distinto y mejor a la realidad que conocen hoy, que es posible, por más imposible que parezca, sí se puede salir de realidades complicadas, y eso va a hacer no solamente que la vida de ese niño cambie, sino que de su futura generación cambie, de la esposa o esposo que consigan, de los hijos que tengan. Un niño que escala, digamos, socialmente, que escapa de eso, es el símbolo de una mejor generación, ¿sabes? Para lo que venga después de este niño. Y a una persona que de repente no es tan niño, pero ya es más adulto, que piensa que es muy tarde para empezar, ¿qué le dirías? Que jamás es tarde, amiga, jamás. Yo jamás dejaría de estudiar, por ejemplo, jamás. Así tenga 60 años, siempre hay tantas cosas que aprender. Y uno no es la profesión de uno. Yo pude haber estudiado periodismo, y si yo mañana quiero dedicarme a otra cosa y ser cantante o tener 5 profesiones en la vida, no, le diría que no es su realidad actual, que no es lo que estudio. O sea, yo soy Cris Jaimes, ¿sí? Con todos mis valores, con todo lo que tengo. Uno dice, yo soy periodista, pero no. Yo soy Cris, eso le diría a mis amigas. Hablamos, todas somos psicólogas entre todas y nos desahogamos. Tú eres un gran ejemplo de eso, que eres muy feliz haciendo tu podcast y cada historia que conoces detrás de estos micrófonos, ¿cierto? ¿Y a qué edad empezaste el podcast? ¿Sabes? Y seguramente a los 50, a los 60, bien, ¿qué tal que después dejes esto y quieres dedicarte a la natación o a correr competencias alrededor del mundo? Creo que las responsabilidades de familia, de esposos, de hijos, hacen parte importante de la vida, pero uno no se puede olvidar de uno mismo como individuo y mucho menos de sus sueños. O sea, es que el tema de no tener sueños con esa ilusión de perseguir es como estar muerto en vida, ¿sabes? Entonces, les diría eso. Wow. La edad no es nada más que un número, ¿verdad? Absolutamente. ¿Qué te da la educación que nada más te dio? Los golpes de la vida. Cada experiencia. Porque uno podría hablar de educación de la universidad y de la educación formal, ¿verdad? Pero la educación real como persona me la han dado los momentos más difíciles de la vida. Me la han dado el tener la opción de reaccionar en un momento difícil y tratar a alguien mal o no y decidir tratarlo bien, ¿sí? Me lo ha dado el ser capaz de levantarme aún todo se destruya y empezar de cero, así haya mucha incertidumbre. Las experiencias. Yo estudié periodismo en la universidad y le debo todo el tema teórico y el ejemplo de mis profesores, pero yo aprendí a ser periodista en la calle. Yo aprendí a ser periodista diciendo, señor, ¿usted qué opina? Ay, no, a mí no me entreviste. Y poder enfrentar, o diciéndome al aire, Cris, siga hablando porque su compañero, el que viene después de usted, se cayó y lo perdimos. Y empieza a improvisar y estar al frente con un país viéndote, decir, bueno, recordemos, hay un accidente de tránsito en la 68 con no sé qué, vamos a buscar reacciones del público. Eso me lo dio la vida y la experiencia real. Es una combinación. Te gradúas ya en un par de meses. ¿Qué es lo que más te emocionas de ahora, de donde viniste a quien ahora eres y sacar tu master degree? Sueño mucho con el momento en que me esté graduando ahí en el National Mall, lanzando la toga y el birrete y el sombrero. Es algo que visualicé y que pronto va a ser realidad. Siento mucho con poder tocar, oler, enmarcar el título, pero ¿qué pasa más allá de tener el título, no? Creo que ese es el certificado para demostrarle a los otros que es posible lograr los sueños y tener una vida diferente. ¿Y ahora qué voy a hacer con todo eso que aprendí? Quiero retribuirlo a todos, a los que necesitan ser inspirados. A eso me quisiera dedicar, ya sea desde el periodismo, desde las inversiones, desde la diplomacia, desde lo que sea que Dios tenga, desde enseñar en la universidad también, ¿no? No tengo muy claro un plan de en mi vida viene plan A, B, C y esto voy a hacer, no. Pero sí creo que
a eso que vine en Estados Unidos, a una universidad que jamás pensé que yo podía entrar porque era para gente privilegiada. Es que ese título, y los que me conocen como tú, tiene tantas, o va a tener cuando exista tantas historias detrás y tantas lágrimas y tantos sueños y tantos buenos días y malos días, que es un tesoro más que un título que se me ponga, ¿no? Ese es el título que yo quisiera llevarle a mi Cris niña y decirle: mamita, vea, lo logró. Cris. Sabes, aparte de que eres una persona increíble por todos tus logros, eres un amor de persona por dentro. Y te lo digo porque, Cris, eres mi amiga. Conozco tu corazón. Independientemente de lo que la gente puede decir afuera. Es una creída, es una esta. Si alguien tiene algo malo que decir de ti, no te conoce. Y si no te conoce, no debería estar diciendo nada malo de ti. Y estoy muy orgullosa de ti y estoy muy agradecida que hayas usado Amigas Sin Filtros para contar tu historia por primera vez. Así que te quiero mucho. Ay, yo a ti. Gracias. Y este proyecto me parece hermosísimo porque es abrir los micrófonos a personas como nosotras que pueden abrirse con las historias reales de la vida. Porque lo que uno ve en redes sociales, muy lindo y todo, es eso, lo que uno decide mostrar. Abrirse y ser vulnerable no es fácil. Pero cuando tú le hablas con la historia real de la vida a otros, es cuando los otros más se conectan contigo y pueden decir: oye, sí es cierto, y si ella pudo, yo también quiero. Y esa es la comunidad que necesitamos y los líderes que necesitamos. Y esa es la idea, que las personas se sienten menos solas, que se den cuenta que aquí hay un montón de ejemplos de personas que lo hicieron. Entonces tú también puedes, y no te des por vencido. Y gracias por ser parte de esta comunidad, Cris, y por ser parte de mi vida. Te adoro. Gracias.